Hola a todos, en el video de hoy hablaremos un poco de teoría sobre las redes neuronales. Este es un ejemplo de una red neuronal en la cual tenemos los datos de entrada, en este caso una imagen. Como podemos ver, hay un perro y un gato. Esa imagen pasa por la red neuronal por la capa de entrada, la capa oculta, finalmente por la capa de salida, y al final se tiene una predicción de la clasificación de si esa imagen fue un perro o un gato. Las redes neuronales son modelos matemáticos inspirados en las neuronas biológicas que tienen habilidades de aprendizaje. Como podemos ver en la imagen, en color rojo tenemos la capa de entrada, en color azul cada una con 4 neuronas y en color verde la capa de salida. Este es un ejemplo de una neurona en la cual X sub n son las entradas, W sub n representa los pesos. Este círculo representa la neurona, lo cual genera una salida. Mucho esto lo vemos como una caja negra, pero en realidad funciona con la siguiente fórmula, que es Y sub I es la salida de la red neuronal, que es igual al producto de las entradas por los pesos, la sumatoria de ese producto, más un bias, y todo eso pasa por una función de activación. Y te estarás preguntando, ¿qué es una función de activación? Existen varias y a continuación les voy a mostrar las más utilizadas. Esta es la función de activación más básica, la de escalón, en la cual te va a regresar 1 si x es mayor o igual a 0. En caso contrario te regresa 0. Aquí se puede ver para todos los datos negativos te regresa el 0 y para los datos del 0 hacia adelante te va a regresar un 1. Otra función de activación es la escalón simétrico, la cual es prácticamente lo mismo, solo que cambia, en vez de que vaya de 0 a 1, esta va de menos 1 a 1. Aquí como podemos ver en la fórmula, si x es mayor o igual a 0, vale 1, si x es menor a 0, vale menos 1. Otra función de activación es la función lineal, en la cual replica el valor de la función, o sea, f de x igual a x. Otra función de activación es la sigmoide logística, la cual es muy utilizada, en la cual la fórmula es 1 entre 1 más e a la menos x. Este se les va a hacer conocida por ahí a los que hayan trabajado con regresión logística. Otra función de activación es la tangente hiperbólica. Como sabemos, la tangente hiperbólica es igual a esta fórmula y eso es igual a esta otra. Y de hecho los software, por ejemplo MATLAB, Python, utilizan esta fórmula. Por ejemplo, scikit-learn, si tú utilizas la función de activación tangente hiperbólica en una red neuronal, ocupa esta, la de 2 sobre 1 más e a la menos 2x menos 1. Otra función de activación es la gaussiana. Y otra que ahorita se está utilizando mucho por el deep learning es la función de activación ReLU, en la cual te regresa el máximo de 0 o x. Esto quiere decir, si lo que tú le mandas x es mayor o igual a 0, te regresa ese mismo valor. Y si el valor que le mandas es menor que 0, te regresa un 0. Y aquí se puede ver de manera gráfica como cuando llegan valores negativos va a valer 0. Y cuando llegan valores mayores o iguales a 0, te regresa ese mismo valor. Otra función de activación, igual que se está utilizando mucho ahorita por el Deep Learning, es la función de activación softmax, la cual regresa una distribución de probabilidad. Por ejemplo, aquí, si tú en tu salida de tu red neuronal tienes 3 clases, te dice la probabilidad. Por ejemplo, esta dice 0.7, esto quiere decir el 70% de que tu predicción sea tal cosa. Por ejemplo, si es algo que te dice si es un automóvil, una camioneta o un tráiler, por ejemplo 0.7 de que sea automóvil, 0.2 de que sea camioneta y 0.1 de que sea un tráiler, o sea el 70%, el 20% y el 10%, y esta es la fórmula de softmax. Y aquí hay un ejemplo cuando entrenan un modelo de clasificación de imágenes, cuál es el resultado de softmax. Por ejemplo, aquí tú le mandas la imagen de un camión y aquí te dice que lo más probable, como con un 40% aproximadamente, es que sea un gato. Lo segundo más probable es que sí sea un camión y lo tercero es que sea un caballo. Como vemos aquí se equivocó. Por ejemplo, para esta imagen de un automóvil te dice con una probabilidad como del 99% de que es un automóvil y luego dice que puede ser un camión.
Por ejemplo, un barco igual tiene como un 99% de probabilidad de ser un barco. Un gato igual como un 90% de que es un gato y como un 5% que es un ave. Esto es lo que hace Softmax, te predice y aparte de que te dice qué clase es, te dice cuál es la probabilidad de que eso que estás prediciendo pertenezca a cierta clase. Esta es una gráfica comparativa de las funciones de activación. En color azul tenemos a la logística. Como podemos ver, va de 0 a 1. La tangente hiperbólica que va de -1 a 1 en color verde. Relo en color rojo. Y Softmax en color como azul más bajito. Aquí tenemos una tabla en donde puse varias funciones de activación. De las que les platiqué fue la identidad, donde la función es igual a lo que te llega. La escalón de 0 o 1 o escalón simétrico que es -1 y 1. La logística, la tangente hiperbólica y la softmax, perdón, la relo. Aquí está la relo. Y aquí a un lado tenemos las derivadas. ¿Cuál es la derivada de esta función x? Es 1 y así respectivamente. Por ejemplo, esta de 1 entre 1 más a la menos x, esta es su derivada. Y te preguntarás por qué la derivada. Pues resulta que cuando entrenas redes con backpropagation se tiene que ocupar la derivada y como lo veremos más adelante, ya sea en este video o en otros videos. Hablando de la estructura de las redes neuronales, algo a tener en cuenta es el número de neuronas. Una cosa son las capas y otras son las neuronas. Por ejemplo, esta red tiene una capa oculta. En su capa oculta tiene m neuronas. En su capa de entrada tiene n neuronas. Otra cosa es el número de capas. Por ejemplo, esta tiene la capa de entrada, la capa de salida en rojo. Y capas ocultas tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 capas ocultas. En la primera capa oculta tiene 4 neuronas. En la segunda capa oculta 5 neuronas. En la tercera capa oculta 6 neuronas. En la cuarta capa oculta 4 neuronas. Y en la quinta capa oculta 3 neuronas. Por ejemplo, aquí el número de entradas son 4. Por ejemplo, el problema de iris que tiene 4 variables estaría aquí. O cualquier problema que sea de 4 variables. Y la salida es 3, significa que hay 3 clases. Otro tipo de redes neuronales son las redes recurrentes, las cuales se conectan, una neurona se conecta a ella misma. Otras redes son las redes profundas, también llamadas de deep learning, las cuales tienen miles de niveles, bueno, no necesariamente miles, tienen decenas de capas ocultas. Y aquí puse unas imágenes de varias redes neuronales que existen. Bueno, esta imagen ahí la encontré en internet, aquí la puse para que puedan ver los diferentes tipos de redes neuronales que hay, como por ejemplo el perceptrón, feedforward, que es el MLP, que también se le conoce como dense, como fully connected. También está la red LSTM, la GRU, etcétera. Entrenar una red neuronal significa usar algún algoritmo para ajustar los pesos hasta que la red produzca los valores deseados. Como les comentaba, tú tienes tus entradas que se multiplican por un peso y eso al final te tiene que dar una salida que tú deseas. Pero los pesos primero empiezan aleatoriamente y eso se tiene que ir ajustando hasta que te generen los valores que tú deseas. Por lo tanto, entrenar una red neuronal significa ajustar los pesos hasta que la red produzca los valores deseados. Como les había comentado anteriormente, el Machine Learning se divide principalmente en dos áreas, en aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En el supervisado tenemos las etiquetas y en el no supervisado no tenemos las etiquetas. ¿Cuándo conviene usar redes neuronales? Cuando las reglas de solución no son conocidas. Si tú tienes un problema muy complejo, pero se puede resolver por medio de investigación de operaciones o algunas fórmulas que ya están determinadas, no vale la pena usar redes neuronales porque es más fácil aplicar las fórmulas. Solamente usa redes neuronales cuando no tengas maneras de saber las reglas que te van a dar el resultado que tú quieres. Y también que existan suficientes datos de ejemplo que permitan a la red aprender. ¿Cuántos datos? Pues depende del problema. Las principales aplicaciones de las redes neuronales
es hacer predicciones con clasificación o regresión. Por ejemplo, clasificación, como la primera imagen de esta presentación, que te dice si una persona es de una categoría. Por ejemplo, en este caso la primera era un animal y que te diga si es un perro o un gato. O por ejemplo, le puedes poner un conjunto de noticias y que te diga de qué categoría son esas noticias. Y regresión es más como que te prediga, digamos que le pones datos de un automóvil y te prediga el precio de ese automóvil. Y principalmente sus aplicaciones en tres grandes campos, que es el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y el análisis de señales. Y en próximos videos estaremos haciendo redes neuronales ya en código en Python, utilizando scikit-learn.